En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, su segunda sesión, la profesión de la fe cristiana. En el capítulo primero, creo en Dios Padre. En el artículo 1, creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Estamos en el párrafo primero, creo en Dios. Dentro de este párrafo, hoy estamos viendo el apartado segundo, que tiene como título Dios revela su nombre. Dentro de ese Dios revela su nombre, el Catecismo va a dedicar dos números, el 205 y 206, a desarrollar el tema el Dios vivo. Número 205 del Catecismo dice: Dios llama a Moisés desde una zarza que arde sin consumirse. Dios dice a Moisés: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Dios es el Dios de los padres, el que había llamado y guiado a los patriarcas en sus peregrinaciones. Es el Dios fiel y compasivo que se acuerda de ellos y de sus promesas. Viene para librar a sus descendientes de la esclavitud. Es el Dios que más allá del espacio y del tiempo lo puede y lo quiere, y que pondrá en obra toda su omnipotencia para este designio. Número muy precioso del Catecismo, y es importante, antes de empezar a explicarlo, que leamos primero la referencia que nos hace el Catecismo al libro del Éxodo, capítulo 3, del 1 al 10, para que podamos unir el momento en el que terminamos la catequesis del día de ayer. Moisés era pastor del rebaño de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián. Una vez llevó las ovejas más allá del desierto y llegó hasta Horeb, la montaña de Dios. El ángel de Yahvé se le apareció en forma de llama de fuego en medio de una zarza. Vio que la zarza estaba ardiendo, pero que la zarza no se consumía. Dijo pues Moisés: voy a acercarme para ver este extraño caso. ¿Por qué no se consume la zarza? Cuando vio Yahvé que Moisés se acercaba para mirar, le llamó de en medio de la zarza diciendo: Moisés, Moisés. Él respondió: heme aquí. Le dijo: no te acerques aquí. Quita las sandalias de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra sagrada. Y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Dijo Yahvé: bien vista tengo la aflicción de mi pueblo en Egipto, y he escuchado su clamor en presencia de sus opresores, pues ya conozco sus sufrimientos. He bajado para librarle de la mano de los egipcios y para subirle de esta tierra a una tierra buena y espaciosa, a una tierra que emana leche y miel, al país de los cananeos, de los hititas, de los amorreos, de los perisitas, de los givitas y de los jebuseos. Así pues, el clamor de los israelitas ha llegado hasta mí, y he visto además la opresión con que los egipcios los oprimen. Ahora pues ve, yo te envío a Faraón para que saques a mi pueblo, a los israelitas de Egipto. Esta revelación de la zarza ardiente, ¿no?, en el umbral del Éxodo, justo antes de empezar el Éxodo, cuando Moisés se encontraba pastoreando el rebaño de su suegro Jetro, Dios le habla en esa zarza ardiente y le prepara y le envía a liberar a su pueblo.
¿Qué cosas destacaríamos en este texto del libro del Éxodo, ¿no? Bueno, pues el catecismo nos va a hacer una referencia al número 2575 cuando dice: también aquí Dios interviene. Él primero interviene. Llama a Moisés desde la zarza ardiendo. Este acontecimiento quedará como una de las figuras principales de la oración en la tradición espiritual judía y cristiana. En efecto, si el Dios de Abraham, Isaac y Jacob llama a su servidor Moisés, es que Él es el Dios vivo que quiere la vida de los hombres. Dios se identifica, queridos amigos, ¿no? Para hacerse entender. Él se identifica diciendo: yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Vamos a poner un ejemplo para encuadrar esta idea, ¿no? Cuando uno no conoce a otra persona y esta persona se le acerca, y para entablar la conversación de amistad, esta persona te dice: fíjate que yo fui amigo de tu papá, o fui muy amigo de tu abuelo. Es decir, yo he estado ligado continuamente a tus antecesores. Y de esta manera, como me saluda diciendo que era amigo de mi papá, me introduce a la amistad con esta persona más íntimamente. Cuando viene alguien ligado a mi padre o a mi madre, nosotros le abrimos la puerta, porque obviamente quien ha sido amigo de mi papá es amigo mío. Quien ayudó a mi padre, quien le rescató, quien le dio trabajo, quien le dio de comer, incluso si estuvieron en la guerra, quien lo protegió, o quien lo llevó, quien lo salvó, quien lo acompañó, es digno de mi amistad. Y yo le acojo con agradecimiento. Tomando este ejemplo, Yahvé se manifiesta a Moisés bajo esta aproximación muy humana. Yo soy el Dios de tus padres, Abraham, Isaac, Jacob. Y esto lo hace para dar confianza, para que Moisés ya no tenga miedo. Se le presenta como el Dios de sus antepasados. Así como decir: yo he protegido a tus padres. Luego, quítate ese miedo a lo desconocido, porque yo les bendije, y por eso tú estás aquí hoy, Moisés. Yo bendije a Abraham, yo bendije a Isaac, yo bendije a Jacob, y la prueba es que tú estás aquí. Así que quítate el miedo, porque tú estás entroncado, tú estás injertado en una historia en la que yo te protejo. Qué experiencia tan hermosa la que tuvo Moisés realmente con estas palabras de Dios. No te pienses, Moisés, que eres una isla. Tú estás entroncado en esta historia de salvación. Esta fue la forma maravillosa, queridos amigos, como Yahvé se le presenta a Moisés. Continúa este número 2575 del Catecismo diciendo, ¿no? Él se revela para salvarlos, pero no lo hace solo ni contra la voluntad de los hombres. Llama a Moisés para enviarlo, para asociarlo a su compasión, a su obra de salvación. Es decir, que cuando Dios se revela, no es para hacer un show, no es para hacer un espectáculo. Que la revelación de Dios no es para saciar nuestra curiosidad. Dios, cuando se revela, pues nos implica plenamente, nos asocia a su llamada. Esa llamada que nos pone en camino y que exige de nosotros una respuesta. Es verdad que el texto dice que Moisés se quedó impresionado de ver la zarza que ardía, pero no se consumía. Y dijo: voy a acercarme a ver por qué no se consumía. Y se acercó por curiosidad. Pero cuando Dios le empieza a hablar,
encuentra Moisés un Dios, pues que no le ha hecho ir allí solo para satisfacer su curiosidad, sino que esa llamada de Yahvé a Moisés es para implicarle, es para hacerlo partícipe, es para asociarle a su plan de salvación, no para saciar su curiosidad. Y es también muy importante, queridos amigos, ¿no?, el hecho de que Yahvé haya dicho: yo soy el Dios de tus padres. Porque eso subraya que no es Moisés el que se inventa cómo es Dios, sino que Dios existía antes que Moisés. Hoy día, queridos amigos, cuando una secta empieza por ahí todo este movimiento de predicación, esa secta se inventa a sí misma. Tiene el riesgo incluso de pensar que son ellos los que empiezan a conocer a Dios y que su propuesta es la única, ¿no? Y que su propuesta es la más importante y que su propuesta es la que Dios ha enviado. Que todos los que estaban antes de ellos no tienen ni idea. Que todos los que han estado en otras fees están mal, ¿no? Es lo que predican por ahí algunos, ¿no? Especialmente en contra de la Iglesia Católica. No tienen ni idea. Se creen que con ellos comienza la revelación. Y hay que invitarlos a estos amiguitos a ser un poquito más humildes, porque la revelación estuvo mucho antes que ellos, ¿no? ¿Por qué? Porque Dios se ha dado a conocer. Yo no me invento a Dios. Ni siquiera soy yo el que lo encuentro, sino que tenemos un Dios que se ha dado a conocer Él. Es Dios quien me descubre a mí, mucho antes que yo lo descubra a Él. Él me conoce desde toda la eternidad. Él ha pensado en mí. Yo soy. Yo existo porque Dios pensó en mí. Si no, yo no existiría. Es por lo tanto una referencia, ¿no?, una manera de presentarse, una carta de presentación que nos dice que antes de que todo existiera, Él ya era. Antes de que tú existieras, Dios ya pensó en ti. Y Yahvé, Dios, nunca ha sido lejano, sino más bien Él se implica con su pueblo. Dios no fue frío y distante ante lo que ocurría a Abraham, a Isaac y a Jacob. Dios se implicó con ellos. Yo fui su liberador. Yo me comprometí con su historia. Yo tuve una auténtica pasión por ellos. No fui frío, no fui distante, fui liberador. Dios, en la medida en que se ha revelado, no se ha revelado de una manera teórica, sino que su revelación ha sido supremamente práctica. Así como nos enseña San Ignacio de Loyola. Dice San Ignacio: el amor se expresa más en las obras que en las palabras. Es decir, Dios nos ha demostrado su amor con palabras, pero mucho más con sus obras. Esto lo deberían entender muy bien los protestantes, ¿no? Que no creen en las obras. Dios nos ha demostrado su amor con palabras, sí, pero mucho más con sus obras de salvación, creándonos, rescatándonos, liberándonos de los peligros, conduciéndonos por la senda del bien. La revelación de Dios, queridos amigos, es esa máxima prueba y demostración de la pasión de Dios por cada uno de nosotros. En resumen, ¿no?, cuando Dios se le revela a Moisés, se le revela como alguien compasivo, misericordioso e implicado en su historia, que entra en la historia y se implica completamente. Continúa este número 205 del Catecismo diciendo: es el Dios
que más allá del espacio y del tiempo lo puede y lo quiere, y que pondrá en obra toda su omnipotencia para este designio. Esta es una frase que nos puede hacer pensar mucho, queridos amigos. Dios está más allá del espacio y del tiempo. Dios es eterno, pero no es lejano. Dios es más íntimo a nosotros que nuestra propia intimidad. En Él vivimos, en Él nos movemos, en Él existimos. Y al mismo tiempo, Él está fuera del espacio y del tiempo. Por eso, no tengamos miedo nunca de hablar con Dios. No tengamos miedo nunca de escucharle a Dios. Ese Dios que, aunque está fuera del espacio y del tiempo, está cerca. Dios está fuera de la esfera, está fuera del espacio y del tiempo, pero eso no quiere decir que está en la estratosfera. No quiere decir que está lejano. Dios está cercano. Como ese Jesucristo resucitado, que estando los discípulos con las puertas cerradas, de repente se aparecía. De una manera milagrosa, en medio de ellos, sin tocar la puerta, y les decía, aquí estoy. También estaba antes de que se apareciera, pero ahora se hace visible. Aquí estoy. Dios no es visible a nuestros sentidos, pero está implicado en nuestra historia. Trasciende nuestra historia. Trasciende nuestra historia. Dios está encarnado en ella. Y dice esta frase importantísima, ¿no? Dios puede y quiere implicarse en nuestra historia. Porque Dios puede y quiere liberarnos. Porque si no pudiera, entonces diríamos, entonces no es Dios. Porque Dios todo lo puede. Dios puede y quiere. Dos verbos que son muy importantes, muy significativos. No solamente puedo, sino que quiero. No solamente quiero, sino que puedo. ¿Se acuerdan de ese texto del Evangelio del paralítico, no? Cuando Jesús ya al final de todo, de toda la narración, Jesús, para que conozcas, ¿no?, el don de Dios. Y que no solamente tengo poder para perdonarte los pecados, levántate, toma tu camilla y sal de aquí. No solamente puedo, sino que también quiero. Y para que lo veas, levántate. Quiero, puedo. Podemos pensar que como Dios está más allá del espacio y del tiempo, entonces por eso Dios no puede intervenir. Pero Dios sí puede intervenir, porque Él es el creador del espacio y del tiempo. Y en su omnipotencia tiene la posibilidad y la capacidad de intervenir entre nosotros siempre. Y de hecho lo hace. Y de hecho lo hace. No solo a través de hechos milagrosos, que también los hay, en donde Dios interviene en las leyes naturales y puede intervenir otorgando una sanación a un enfermo en un segundo, ¿no? O haciendo un milagro determinado. Dios a veces ha intervenido en la historia de los hombres y otorga un milagro excepcional, y lo ha hecho, y muchas veces. Pero lo hace para sacudir nuestra incredulidad. Pero su manera de obrar en el mundo no es siempre esa. Más allá de eso, nos tenemos que dar cuenta que Dios interviene en la historia, no modificando las leyes físicas, sino que lo hace conduciendo el hilo de la historia humana hacia una historia de salvación. No es un Dios que le guste que el hombre esté solo reconociéndole a través de los milagros excepcionales fuera de lo físico, o retando o cambiando las leyes físicas, que es a este mundito donde algunas sectas nos quieren entrar, nos quieren meter, nos quieren intentar convencer
que a Dios solo se le conoce porque es un Dios que es capaz de romper con las leyes físicas para entonces aparecerse y curar y sanar y hacer milagros en frente de todos. No, esa no es la manera. Dios lo ha hecho alguna vez así para sacudir nuestra incredulidad, pero su manera de acción, de actuar en el mundo, es conduciendo el hilo de la historia humana hacia la historia, hacia una historia de salvación. Y eso Dios lo puede hacer, porque Él es todopoderoso, y Dios lo quiere hacer porque nos ama, porque es un Dios bondadoso. Esa creencia que ha tenido el pueblo fiel de que Dios no abandona a sus hijos, que camina junto a nosotros aunque no le veamos, que nos lleva en sus manos y que Él va conduciendo los hilos de la historia y los que vemos muchas veces enredados, anudados, difíciles de desanudar. Pero lo que nosotros pues nos parece un nudo complicado, para Dios, pues Él es capaz de hacer de ese nudo tan complicado una línea recta para llevar adelante su designio, su historia de salvación para ti y para mí. Ahora viene esa introducción con Moisés, ¿no? Este Moisés es invitado pues a descansarse. Hay que quitarse la sandalia, porque ve que aquí hay algo prodigioso. Una zarza que arde sin consumirse. Y entonces Moisés se encuentra con que su curiosidad se ve afectada por un diálogo. Ese diálogo que lo tenemos en el libro del Éxodo 3, del 13 al 15. Moisés dijo a Dios: si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, cuando me pregunten cuál es su nombre, ¿qué les responderé? Dijo Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y añadió: así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Este es mi nombre para siempre. Por él seré invocado de generación en generación. Es como si Moisés le hubiera dicho a Yahvé, ¿no? Bueno, pero dame algo más. ¿Por qué tú me dices que fuiste un Dios de salvación para nuestros padres, para nuestros antepasados? Y eso me ayuda a mí, sí. Eso me da confianza, sí, pero yo quisiera saber algo más de ti. Yo quisiera saber tu nombre. Y cuando me pregunten quién eres, les voy a decir solamente que eres el Dios de nuestros padres. Dime algo más. Me gustaría conocerte de una manera más directa, no únicamente de una manera indirecta a través de lo que hiciste con mis padres. Dime algo personal de ti. Y es aquí cuando Yahvé se rompe, ¿no? Yahvé se quiebra. Y le dice a Moisés: bueno, cuando te pregunten les dices, yo soy el que soy. Y así les dirás, yo soy, me ha enviado a vosotros. Fíjense, queridos amigos, es la primera vez en la historia que Dios dice su nombre. Yo soy el que soy. Y es importante descubrir que esta es una respuesta pues que suena un poco complicada. Decir, bueno, pero es que eso no es un nombre, ¿no? Y realmente no es un nombre en sí. Es una respuesta más bien complicada que suena como a tres cosas, ¿no? Fijémonos. La primera cosa que suena es como que Dios se fue por las ramas, ¿no? Le dijo a Moisés, yo soy el que soy, allá piensa tú lo que quieras, ¿no? Suena como a un escapismo. La segunda cosa es que suena como a un acertijo, ¿no? Como un jeroglífico de estos que hablábamos en una de nuestras clases que usaban los egipcios, ¿no? Yo soy el que soy. Bueno, pues eso ¿qué es? Eso cómo se come, ¿no? Eso suena a un acertijo. ¿No me puedes decir algo más sencillo?
La tercera cosa que suena es arrogancia. Yo soy el que soy. Mando todo. Podrían haber estas tres interpretaciones sobre esa respuesta de Dios cuando Moisés le pregunta por su nombre. Pero, ¿cómo interpretamos esa respuesta de Dios? Porque nosotros, en nuestra ignorancia, podríamos interpretarlo así, de una de estas tres maneras. Como si alguien se escapara, como si alguien no responde, como si alguien nos puso un acertijo para descubrir, o como si alguien fuera un arrogante. Esto sería lo normal que nosotros lo interpretamos. ¿Qué significa esa respuesta tan misteriosa de Dios al decir, yo soy el que soy? Es un momento muy importante en el que la Sagrada Escritura nos va o nos revela este nombre, ¿no? Porque es el momento en el que en aquel monte Yahvé se descubre. Y el número 206 del Catecismo nos dice, al revelar su nombre misterioso de yo soy el que es, o yo soy el que soy, o también yo soy el que yo soy, Dios dice quién es y con qué nombre se le debe llamar. Este nombre divino es misterioso como Dios es misterio. Es a la vez un nombre revelado y como el rechazo de un nombre propio. Y por esto mismo expresa mejor a Dios como Él es, infinitamente por encima de todo lo que podemos comprender o decir. Es el Dios escondido. Su nombre es inefable y es el Dios que se acerca a los hombres. Como hemos dicho en catequesis pasadas, recuerden que dijimos que en hebreo no hay vocales. En hebreo solo hay consonantes. Por eso, para no pronunciarlo plenamente, el nombre de Dios se pone en consonantes. Ustedes lo habrán visto por ahí. Es la Y, la H, la W y la H. Eso sonaría así como un Yahowa, ¿no? Una cosa así como rara porque incluso para nuestro lenguaje es muy difícil pronunciar las consonantes juntas sin vocales. Pero bueno, si intentáramos diríamos algo así como Yahowa. De hecho, eso es uno de los errores que cuentan por ahí, que cometen los testigos de Jehová, ¿no? Dicen que es que el que inventó los testigos de Jehová, como no sabía pronunciar, pues en el momento que escuchó el nombre de Dios, Yahowa, pues se le hizo muy difícil, le dijo, no, Jehová, así se quedó, Yahowa, no, Jehová. Pero es importante esto, porque hay que subrayar el sentido misterioso del nombre de Dios, que se escribe en consonantes y después se pronuncia y suena Yahvé. Fijémonos, aquí se traduce de la siguiente forma. Yo soy el que soy. Yo soy el que es. Yo soy el que yo soy. ¿Qué quiere decir esto, no? Que también tenemos dificultades en la traducción de esa forma en la que Dios se reveló. Dios lo estaba haciendo de una forma profunda y significativa que, queridos amigos, hay que estudiarla, hay que indagarla para saber qué es lo que significa. Cuando Moisés le pide su nombre, Dios no recurrió a decir un nombre propio como Nicolás, Tomás, Felipe, no. Él dio a entender que en la respuesta que él estaba dando, entendía por el nombre de Dios no meramente un término más o menos sintáctico, que nos dijera tranquilos, sino que Dios quería reflejar plenamente su misterio. Es decir, Dios, ¿cómo se llama? Yo soy el que soy. Yo soy el que es. Yo soy el que yo soy. Quiere decir que Dios es el ser y que nosotros no somos el ser, sino que somos una participación del ser de Dios. Esto es lo más importante. Lo que quiere decir el nombre de Dios, este
este Yahvé, yo soy el que soy, yo soy el que es, yo soy el que yo soy, es que Dios es el ser, que nosotros participamos. Solamente considerado bajo esta perspectiva, queridos amigos, que incluso fue subrayada por Santo Tomás de Aquino, cuando él nos enseña que Dios se definió como el ser en sí mismo. Dios es por sí mismo y nosotros somos por participación. Somos una pequeña participación del ser de Dios. Esto es bellísimo, es hermoso. Ya ves, yo soy el que soy. Yo soy el que es, yo soy el que yo soy. Y además, nosotros no podemos decir eso de nosotros mismos. Podemos decir, yo soy una participación del ser de Dios. Yo no soy por mí mismo. Si Dios dejara de sostenerme, en ese mismo momento yo volvería a la nada. El ser de la criatura, el ser de la creación, está siendo sostenido por el ser de Dios. Por eso, queridos amigos, no podemos soltarnos de su mano. Fijémonos qué significado tan profundo y tan hermoso ha tenido llegar este término Yahvé. Yo soy el que soy, yo soy el que es, yo soy el que yo soy. Continúa este número 206 del Catecismo diciendo, Dios dice quién y con qué nombre se le debe llamar. Este nombre divino es misterioso como Dios es misterio. El término misterioso, queridos amigos, no quiere decir que es una especie de juego de escondite. El término misterioso quiere decir que dada la infinitud de Dios, Dios no puede ser poseído por el hombre. Y que en la misma medida en que Dios se acerca a nosotros, en la misma medida nos supera. Dios se acerca, pero no puede ser poseído por el hombre totalmente. Y a eso se refiere el término misterio. No es que esté escondido, sino que no le puedo poseer en totalidad. Nosotros, en el lenguaje de la calle, solemos decir, esto es un misterio. Es como si estuviéramos diciendo, esto no hay quien lo entienda. Pero en teología no es ese sentido. Teológicamente la palabra misterio significa que Dios te quiere a ti, que quiere darse a conocer a ti, que se quiere revelar a ti, pero al mismo tiempo, aunque Él quiere todas esas cosas, te supera, te supera. Sigue el número 206 diciendo, es a la vez un nombre revelado y como el rechazo de un nombre propio, y por esto mismo expresa mejor a Dios como lo que es. Y esto complementa lo que hemos dicho antes, ¿no? Que Dios no quiso tomar un nombre propio como el de Nicolás, el de Tomás o el de Felipe. Pero tiene una excepción en el caso de Jesús. Porque Jesús es Dios, pero Dios encarnado. Dios hecho hombre entre nosotros y como hombre ha querido tomar un nombre propio. Así como le dijo el ángel a María en el momento de la anunciación, le pondrás por nombre Jesús. Dios adquiere la forma humana de ser designado. Jesús toma todas las costumbres humanas menos el pecado. Y entre todas estas costumbres humanas está la de tener un nombre propio, que según su cultura simbolizaba su misión, como lo hemos explicado en otras catequesis. Jesús significa Salvador. Esa es su misión. Bueno, pero regresando al caso de Dios en sí mismo, ¿no? Dios tiene una resistencia a tomar un nombre propio. Y dice, yo soy Yahvé. Yo soy el que soy. Yo soy el que es. Yo soy el que yo soy. El que le da el nombre a todo. Ese soy yo.
el que le da el nombre a todo. No soy un nombre concreto, sino el que da el ser a todo lo que tiene nombre. Yo, Yahvé, es quien da consistencia a todo lo que existe. Por eso dice el catecismo que es infinitamente por encima de todo lo que podemos comprender o decir. Es el Dios escondido. Su nombre es inefable y es el Dios que se acerca a los hombres. Y aquí lo que nos está diciendo el catecismo son tres cosas. Que Dios está escondido a la capacidad del hombre de conocerlo en totalidad. La segunda, que Dios es inefable, es decir, que es imposible ser designado por una palabra humana simplemente. Y tercera, que al mismo tiempo, no por eso, Dios se queda distante, sino que se acerca a los hombres y se revela. Y lo hizo utilizando ese término, que es un nombre, pero que al mismo tiempo no es un nombre. Es más que un nombre, porque al decir, yo soy el que soy, yo soy el que es, yo soy el que yo soy, es una revelación total que nos da a entender que su ser trasciende todos nuestros conceptos. Fijémonos, queridos amigos, ¿no? Un último dato interesantísimo que encontramos en el Génesis, capítulo 32, versículo 30, ¿no? Donde Jacob está luchando. Ese ejemplo que se nos pone normalmente en esa lucha que es la oración en nuestra vida cotidiana, Jacob le pregunta a Dios, dime por favor tu nombre. Y Dios le responde, ¿para qué preguntas por mi nombre? Es decir, aún no había llegado en tiempos de Jacob el momento de Dios para revelar su nombre. Yo te conozco a ti, Jacob, pero este camino continuará para que sigas purificándote hasta que puedas conocer mi nombre. Hasta que me puedas conocer más íntimamente. El hecho de que Yahvé, de que Dios tardara en revelar su nombre, yo soy el que soy, yo soy el que es, yo soy el que yo soy, tiene todo el sentido. Hay una pedagogía de Dios, como la que siempre hemos dicho en estas catequesis. Hay una pedagogía de Dios para poder acogerlo. Porque las cosas grandes tienen que ser preparadas, queridos amigos, con la conciencia de que lo que se nos va a decir es algo que nos supera, pero que lo necesitamos al mismo tiempo. Que tengamos hambre y sed de acoger el nombre de Dios, de tener amistad con Él. Porque eso en el fondo es lo que significa conocer el nombre de Dios, tener amistad con Él. Por eso, llegado el momento con Moisés, ya todo está preparado. Dios preparó a Moisés en toda su vida y le descubre su nombre. Y le descubre su nombre. Eso significa, queridos amigos, para concluir, que para conocer a Dios, el hombre tiene que purificarse. Que conocer a Dios no es un acto de saciar curiosidad, como lo fue hacer primero Moisés, sino que supone toda una purificación interior, un desprendimiento del egocentrismo, de la vanidad, para poder conocer a Dios, pasando de ser yo el centro a poner a Dios en el centro de todo.